Buenas tardes, ministra secretaria Alejandra Frausto. Gracias por aceptar esta invitación con Casa de América Latina para hablar de los textiles mexicanos y su importancia. Podemos comenzar precisamente por hacer una presentación general del bordado mexicano para aquellos que no los conocen y nunca los han visto. ¿Cómo los describiría? Los textiles mexicanos son prácticamente códices. Son códices con los que podemos descifrar mucho de las culturas que hemos heredado, de las civilizaciones de las que provenimos. Y los textiles, ya sean telares, brocados, bordados, las distintas maneras de vestir de las distintas culturas de México, que son muchísimas, es como una segunda piel para quien los porta. Es un signo de identidad, una manera de comunicarse con el mundo, es una manera de mostrar quizá un estado en la vida, si se es soltera, a veces si se es casada, si hay sucesos importantes en la vida, retratan el entorno natural, aquello que es sagrado para nuestra cultura como el maíz. Los textiles son una manera de mostrarse al mundo y hablan realmente, hablan de la cultura que representan, están vivos y quienes los crean son comunidades de una vitalidad cultural asombrosa. Es muy bonita la imagen de ser en una segunda piel. México tiene 32 estados. Hay tradición de bordado mexicano en todos ellos. ¿Qué distingue al bordado de un estado para otro? Los bordados, hay distintos bordados, un área, por ejemplo, en el sur del país en donde se concentra Punto de Cruz, que tiene y vinculado a la cultura maya y las puntadas que tienen que ver con toda la iconografía maya. Los bordados de otras regiones son distintas. Yo no me concentraría solo en los bordados, sino tiene que ver con los materiales que te da la tierra. Los distintos algodones o, por ejemplo, en la zona de Oaxaca tiene que ver con el cultivo del gusano de seda y se hacen huipiles o textiles de seda. Tiene mucho que ver también con cómo se les da color. Toda la técnica de tintes naturales que se preserva en México. Hay muchos tipos de textiles en México. México es de una diversidad cultural asombrosa. Tenemos, si hablamos de las lenguas, por ejemplo, tenemos 68 lenguas distintas con 364 variantes. Podríamos nombrar a México de una manera diferente cada día del año. Y pasa lo mismo con los textiles. Las variantes, a veces cruzando un río, es una variante distinta. Se dicen de una manera distinta las cosas. Pasa lo mismo con los elementos textiles, pasa lo mismo que se representa tal vez un ave de una manera o volteando para un lugar o volteando para el otro y significa otra cosa. Entonces, es tan inmensa nuestra diversidad cultural que no se podría uniformar. Hay estilos distintos, hay algunos que son totalmente originarios, que se sigue preservando la técnica indígena, y hay otros que tienen que ver sin duda con el mestizaje. Leí en una publicación sobre bordado mexicano en internet que en México se teje y se borda en 68 lenguas. Es Así una es. diversidad impresionante. Entonces quería preguntar cuál es la importancia de los textiles y bordados como guardianes de las muchas identidades de los pueblos indígenas mexicanos. Como te decía a un inicio, es un códice, es un lienzo, un textil, un telar de cintura. Ahí se tejen y se bordan las ilusiones, las alegrías. El otro día una artesana nos decía, nosotros no solamente estamos haciendo ropa, nosotros estamos plasmando ahí nuestros sueños, nuestras alegrías, lo que nos duele, lo que queremos para nuestra familia.
Hay una artesana, Francisca Palafox, que dice que su abuela en los sueños le dice que tejer. Entonces es una transmisión de saberes generacional, es una manera de preservar una cultura. En México, las culturas que siguen vivas han resistido pues más de 500 años para continuar vigentes, para que no se haya muerto toda su manera de ver el mundo, su lengua, su medicina tradicional, su cultura alimentaria y por supuesto esta segunda piel que son los textiles. Es una forma de comunicación, pero es también una forma de identidad. Hay, por ejemplo, lugares en Chiapas que podría ser la indumentaria muy parecida, pero ciertos colores solo los usan en ciertos pueblos o en un pueblo específico. Y eso, tú sabes que una persona es de Sinacantán porque trae ese rosa, o si color. es de San Juan Chamula, te va mostrando quiénes son las comunidades que han resistido todo este tiempo, todas estas influencias globales y resistido un proceso muy duro en donde se les intentó desaparecer. Y lejos han permanecido salvaguardando esta enorme riqueza. ¿En qué medida el bordado mexicano contribuye a las economías donde se elabora? ¿Cuál es realmente este aporte? Es muy importante esta pregunta. El textil mexicano, insisto, no solo es bordado, sobre todo los tejidos. El tejido es aquello que sale de un telar, que sale de un mecanismo en donde la urdimbre es como el alma de un textil y la trama es todo el color que se le va tejiendo a esta urdimbre. Perdón, la pregunta es ¿Cuál es la importancia de los textiles económica. económica? Económica. Estos lugares en donde más se ha resistido, en donde las culturas han resistido más, yo lo nombro como un binomio muy doloroso, que nos da tristeza, que nos da vergüenza, porque aquellos lugares donde mayor marginación o pobreza encontramos, es donde mayor riqueza cultural existe. Son las zonas indígenas y afrodescendientes de México. Y son ellas las que guardan este tesoro cultural. La riqueza cultural ahí preservada puede detonar un desarrollo comunitario excepcional. Puede detonar la posibilidad de acceder a mercados y que a través de comercio respetuoso y justo una comunidad salga adelante económicamente por sus creaciones, por aquellas que quieran vender, porque hay muchos elementos que son sagrados, que son de las propias comunidades, que no están a la venta, que no son un artículo comercial, pero hay muchos otros elementos que sí, hay muchos otros elementos que las comunidades creadoras los hacen para poder compartir, para poder vender y pueden mejorar muchísimo su economía. Por eso hemos fortalecido esos canales de comercio para ellos, para que ya que nos ha demostrado el mundo que hay interés en esto, quizá a través de malas prácticas como los plagios, hay que aprovechar esos mercados desde el respeto, desde, por supuesto, el reconocimiento al valor cultural y a quien hace estas prendas, pero el sector artesanal es muy grande en México, el 70% son mujeres. De quien hace esta, y pues no es casualidad, las mujeres preservan la cultura, son quienes transmiten la lengua, son quienes transmiten las técnicas y pues son también la mayoría de las que crean esta segunda piel de la que te hablaba. Es por eso, imagino, para preservar y proteger este legado que se creó el movimiento Original Cultura. Yo he leído sobre eso, pero quería pedir su ayuda para comprenderlo mejor. ¿Puede contarnos qué es este movimiento y cómo funciona? Claro, desde la Secretaría de Cultura comenzamos en este periodo que tengo el honor de estar al frente, a responder y a romper el silencio acerca de plagios que nos parecen profundas ofensas a las comunidades creadoras y a quienes han preservado
y resistido tantos años para tener para preservar este patrimonio, porque han tenido que luchar con el racismo, han tenido que luchar con el clasismo, con la discriminación, con el abandono económico. Entonces, el que preserven esta extraordinaria cultura merece un enorme respeto. Ha habido casos muy lamentables en donde marcas de moda se apropian de una creación, de una comunidad, y pues la plagian y le ponen una etiqueta y la venden en tiendas departamentales, se desfilan en las semanas de la moda en Europa. Y pues nosotros levantamos la voz de manera muy clara, primero preguntando si estaban trabajando con las comunidades, si se estaban beneficiando las comunidades de esta colaboración, si era una colaboración ética de creador a creador, porque pues hay diseñadores que invitan a otros diseñadores, y preguntábamos si ese era el caso. Pues la verdad es que en la mayoría de los casos eso no es así. En algún momento nos dijo una marca que era un homenaje a México, y pues nosotros no conocemos los homenajes a los que no se invite a los homenajeados, ¿no? Entonces, así surge Original como un movimiento propositivo para abrir canales más dignos no solo de comercialización, sino de capacitación y de herramientas para que las propias comunidades sean quienes puedan viajar y presentarse, quienes puedan en primera persona mostrar las creaciones y beneficiar comunitariamente a sus pueblos. Es difícil que se entienda el derecho autoral comunitario. El derecho de autor normalmente se piensa como el derecho de autor de una sola persona, y en este caso estamos hablando de comunidades creativas. Y estas comunidades preservan esta identidad, y son comunidades y son talleres familiares de los que muchas personas depende la venta o el acceso que tengan a estos mercados. Original surge como esta voz de decir basta con el plagio, hay posibilidades a la co-creación, a la colaboración ética y respetuosa, sí y solo si las comunidades quieren. Si a las comunidades les interesa y quieren hacer un proceso de este tipo, ya ha habido colaboraciones afortunadas, ha habido casos de resarcimiento de daño económico ya a las comunidades, pero sobre todo se ha desatado este movimiento que culmina año con año en un evento muy grande que se llama Original, que sucede en un lugar que antes era impensable, que es la residencia oficial, le llamamos ahora, del Pueblo de México, pero era donde vivían los presidentes, era la residencia oficial de Los Pinos, y ahí es donde se da cita, es en 7 pasarelas y en una enorme venta que presencialmente son cerca de 1,000 creadoras y creadores, pero representan a más de 6,000, porque algunos son cooperativas, y esto por eso es todo un movimiento. Y ahí se pone en valor toda esta riqueza cultural, y ahí se pone a las comunidades creadoras como protagonistas de su propio desarrollo. Así que Original tendrá su lugar este noviembre, los invitamos, del 16 al 19 de noviembre en Los Pinos, y es el encuentro de arte textil más importante que existe, de textiles de los pueblos originarios, y ojalá que podamos compartirlo. Por eso nos es importante mandar estos embajadores y estos textiles que se van a presentar allá. Sí, estamos muy contentos por eso. Además de compartir experiencias en este encuentro que va a haber en noviembre de las dos artesanos mexicanos, ¿cuál es el propósito? Es también como que darles herramientas para que puedan protegerse del plagio o organizarse de otra manera. ¿Cuál es el Sí, propósito? el propósito es fortalecer a la comunidad creadora de toda esta expresión cultural. El propósito es que esta comunidad sea una red muy grande, que sepa no solo defenderse, sino fomentar sus propias herramientas para crecer como ellos quieran. ¿Sí? Es un acto 100%
de libertad de las comunidades. Nosotros diseñamos cada una de las capacitaciones y cada uno de los eventos partiendo de lo que ellos nos dicen. Tenemos un consejo, el consejo con el que se rige Original son cerca de 20 maestras y maestros artesanos, una niña artesana también, y son quienes nos dictan qué requieren por parte de la institución. Esto es muy importante en el servicio público. En el gobierno no se debe de trabajar en vertical de arriba hacia abajo. Por el contrario, tenemos que escuchar y tenemos que diseñar las políticas públicas partiendo de lo que nos pide a quien nos debemos, que es la sociedad. Y ellos nos han pedido ser así. Por supuesto que una parte muy importante es la venta. Es muy importante porque se logra concentrar un número muy importante de público que llega de una manera excepcional, poder adquirir las piezas de quien las crea. Tenemos prohibido, no sé si está familiarizado con el término regateo, que es pedir que Sí, te sí, lo den más estamos. barato. Está prohibido, el regateo está prohibido, y es poner en valor toda esta creación, todo lo que significa y simboliza, y que se organicen. Lo que es muy bello es que ellos mismos nos decían el otro día en la rueda de prensa, somos una gran familia ya sabemos cómo ayudarnos entre nosotros, y las colaboraciones están surgiendo entre artesanos. No necesitan a una marca para llegar a una pasarela, ya están tomando el espacio por sí mismos, y eso es, creo que, lo más importante. Si ellos están ciertos de la fuerza que son, pues no dependerán de una voluntad administrativa o política, ¿no? Entonces, lo más importante es que ellos ya son claramente protagonistas de ese propio desarrollo. Entonces, se nos ha dicho que las propuestas pueden vir de abajo para arriba. ¿Significa Sí. eso que en un encuentro como este, si los artesanos o las artesanas tienen alguna idea, Original Cultura puede recibir esta idea y darle Sí. como que forma más oficial o más, no sé Sí, cómo decir, institucional, para que así es. las ideas de las artesanas se puedan poner en práctica, podemos decir así? Exactamente es así. Así, tal cual lo dices, el consejo y las propias artesanas, tenemos un foro de escucha, tenemos un trabajo constante con ellos, y se diseña no solo el evento, sino la política conforme a lo que ellos nos van solicitando. Por ejemplo, nos pedían pues clases o cursos para saber cómo exportar, cómo empaquetar, cómo etiquetar, cómo vender en línea, Creo que cómo sacar los costos, ¿no? De sí, su propio trabajo. ha leído también, me pareció muy interesante, también talleres sobre cómo Talleres, vender en la Internet, cómo estar en sí, las redes sociales, cómo puedan así hacer es. para dar más fuerza a su negocio, ¿es eso? Así es, y todos ya tienen cuentas de las distintas redes sociales. Han venido las personas de las grandes empresas que hacen comercio en línea a capacitarlos, y ellos deciden lo que quieran sumar a su propia experiencia. Por ejemplo, también algo que en México es muy pues rescatado es la economía solidaria y las cooperativas. Las Ujú. cooperativas sirven mucho en el ámbito artesanal porque se formalizan ante Hacienda, y eso les da otras posibilidades para crecer más, y se organizan como en México el valor comunitario es muy fuerte, y más en las zonas indígenas, ¿no? El individualismo ahí afortunadamente no es lo que ha permeado más. Permea más la comunidad, y el cooperativismo tiene que ver con ese tipo de economía. Eh, las capacitaciones que nos han pedido son extraordinarias, y lo que es muy bello es que muchos artesanos propios de Original están ya dando las propias capacitaciones. Ellos mismos están capacitándose a partir de sus propias experiencias. Entonces, esto es muy claro. Por ejemplo, nos dicen cómo organizar para la pasarela. La pasarela no es un desfile más, es una puesta en escena cultural, es un manifiesto cultural en donde el guión, que es poesía,
es parte de sus propias frases, de lo que para ellos es tejer, de lo que sienten al tener un telar, al urdir un hilo. Esto es parte, sus palabras conforman una dramaturgia que es un guión que se sigue en la pasarela. La música se compone específicamente para cada pasarela. Ah, Las familias de los artesanos desfilan portando sus piezas. Entonces, no es una cuestión de una pasarela más, es todo un manifiesto que tiene que ver con la integralidad de la cultura que estamos mostrando, porque el textil no va solo, el textil va acompañado de una manera de entender el mundo, de una manera de respetar la tierra, de una manera de entender a la comunidad, de cómo te comunicas con ellos. Entonces son enseñanzas que están vivas, que nunca debimos haber dejado de lado, pero que una política pública en cultura nunca se había hecho así. ha hablado, secretaria, de la tradición de hacer los textiles, incluso los tejidos, de tingirlos, darles corte. Ujú, Podemos ujú. hablar también que en estos métodos tradicionales son como que amigos del ambiente porque promueven también la sustentabilidad. Absolutamente. Aquí hay una comunión plena con la tierra, con aquello que se tiene que sembrar de manera cuidadosa, el tipo de algodón o de materiales que se usan. Es una, es una manera de vestir también que tiene ética, Ujú. que tiene respeto con la naturaleza, que tiene respeto con el otro, porque no es la voracidad de un negocio, de una maquila, en donde las personas son invisibles. Aquí, quien lo crea es una persona que se reconoce como un creador tradicional, como un creador de los pueblos, como un artista más, porque lo que hacen en muchas ocasiones son verdaderas obras de arte. Si tú imaginas una comunidad, esto que traigo aquí no se alcanza muy bien a ver el telar, pero es un telar muy fino de gasa hecho en algodón y brocado en un lugar que se llama Venustiano Carranza, Chiapas. Carmen Vázquez, que es Premio Nacional de Artes, quien hizo esta blusa, eh, tiene la siembra del algodón, luego urde el hilo, es un hilo delgadísimo y ella con sus propias manos hace sus hilos que se van a ir al telar. Tienen que tejer entre 3 y 6 de la mañana porque la humedad es tan grande que se les puede pegar el telar porque es una gasa finísima. Lo tienen que cocer en atole de maíz tierno para que tenga firmeza. Entonces, es toda una manera, y está representada la milpa, que la milpa es lo que nos da el maíz. Es una forma enorme de elaboración, es matemática, o sea, ellos te dicen, pues aquí esto es, el otro día decía un maestro artesano, esto es genético, esto nosotros lo traemos, ¿no? Obviamente nuestros abuelos, nuestras madres nos lo enseñan, pero lo tenemos en la sangre, es irrenunciable. Por eso es tan fuerte y por eso es tan poderoso que podamos mostrar estos que son ejemplos de lo que se va a mostrar en una exposición. No son pedazos de una cultura que tiene alma, que está viva y que está diciendo algo a través de un textil. Y ya precisamente para finalizar nuestra entrevista, ya precisamente pedirle para que decida a las personas que están viendo nuestra conversación o que van a ver, qué les diría para que vienen a ver los textiles mexicanos. Pero me parece que ya ha dicho, porque ha hablado de poesía, de identidad, de sangre. Es eso, ministra. Van a ver piezas de distintas regiones de México, de culturas muy disímbolas, desde el sur, desde la zona maya, hasta unas culturas como la Sericomcac, que es de Sonora, de la isla Tiburón, que es una cultura totalmente diferente, o el norte de Chihuahua, la zona Rarámuri. Van a tener ahí piezas que representan, por ejemplo, la costa de Oaxaca, y se van a dar cuenta por lo que se borda, el tipo de animales que se bordan.
hicimos una selección que tiene que ver con una representatividad del país, pero también con algunos ejemplos de los que han sido más plagiados por las marcas, como Tenango de Doria, como los zarapes de Saltillo que vienen de Tlaxcala y de Coahuila. Todo esto lo que hacemos es que invitamos a la gente que los reconozca como piezas de arte, que los reconozca como un manifiesto de las culturas de México que están vivas y que el día que quieran comprar una pieza tengan la oportunidad de hacerlo a una persona que lo está creando, que nunca compren plagios, que compren originales, que no compren copias y que busquen en original los contactos de todos los artesanos porque seguramente van a poder encargar alguna pieza que les llegue a ese hermoso país que es Portugal, que tiene también una tradición muy fina en sus algodones, en sus bordados y que es extraordinario lo que ustedes tienen allá y pues como todas las culturas somos hermanos y esperamos esperamos que pues que gocen de esta exposición, que sea muy visitada. Están la cultura wixárika, rarámuri. La wixárika son los huicholes, es toda la ropa que va ahí es ceremonial y es algo que se usa con otra de las deidades que es el peyote, que es esta planta que es el jicuri, son plantas sagradas. Mucha de la vestimenta y de los trajes que van a ver ustedes son trajes rituales. Entonces, la cultura purépecha, la musga, la nahua, zapoteca, mazateca, triqui, tienen una gran, los huipiles triquis narran la vida de las mujeres, les digo, son códices, lo van a gozar mucho. Muchas gracias, secretaria, ha sido un placer. Muchas gracias. Es el mío y muchas gracias y que gocen mucho la exposición. Ojalá vengan a original. Gracias.